En los sombríos días de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, desatada en el año 1937, las fuerzas niponas, imbuidas de una despiadada creencia en su superioridad racial, emprendieron una cruzada para someter a sus adversarios. Considerando a la población china como portadora de una supuesta raza inferior, los japoneses trazaron un siniestro plan: la invasión de la capital enemiga Nankín, con el único propósito de erradicar a sus habitantes. Hoy, nos sumergiremos en la brutal masacre de Nankín, un genocidio que ha dejado una huella indeleble en la historia bélica. Con un espeluznante número de muertes cercano a las 300.000, esta matanza es recordada como una de las más sangrientas y crueles de todos los tiempos. Las mujeres fueron especialmente víctimas de agresiones, y las atrocidades no conocieron límites, con víctimas duramente castigadas e incluso enterradas con vida. Acompáñanos en este relato impactante que revelará los horrores inimaginables de aquel oscuro capítulo de la historia. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierda nuestro siguiente video. Comencemos. El camino a la invasión de la ciudad de Nankín. El 7 de julio del año 1937, el ejército imperial del Japón inicia la ejecución de estrategias para la conquista de Nankín. A comienzos de agosto de ese mismo año, la Marina Imperial japonesa está situada en la costa e inicia sucesivos disparos de cañones contra la costa china, dando inicio al desembarco del ejército nipón, comandado por el mariscal Kotohito Kanin. El desembarco de las tropas japonesas en territorio chino fue constante hasta finales de agosto, estructuradas en 9 unidades de infantería y 2 de artillería en la costa china, con rumbo a la ciudad de Shanghái, sometida a fuertes bombardeos aéreos. En un único frente, conquistan las cercanías de Shanghái a finales de octubre del año 1937, dando comienzo la batalla final por la conquista de esta ciudad, que culminaría tras 4 meses de lucha. Shanghái fue conquistada finalmente a finales de noviembre de ese mismo año. En ese momento, el ejército imperial japonés inicia su organización en 2 frentes, uno al norte y otro al sur de Nankín. Dividiéndose en 2 compañías, los efectivos japoneses se encuentran a 300 kilómetros de la ciudad de Nankín. A medida que las fuerzas japonesas se acercaban, la ciudad se preparó para la inminente invasión. Sin embargo, la realidad superó cualquier previsión. El 13 de diciembre de 1937, las tropas japonesas irrumpieron en Nankín, enfrentándose a una resistencia feroz por parte del ejército chino y la población civil. Las murallas de la ciudad no pudieron contener la marea implacable de soldados japoneses que avanzaban. Las calles pronto se convirtieron en campos de batalla, donde la desesperación y la valentía coexistían en un choque de fuerzas desiguales. Los ciudadanos chinos lucharon con valentía, pero la superioridad militar japonesa era abrumadora. El general Tang Shengzi, responsable de las tropas chinas, recibe la dura misión de defender Nankín. El general Tang Shengzi declara públicamente que mantendrá el frente ante las tropas del ejército japonés y que morirá en la ciudad de Nankín, acompañado de su ejército y de los civiles. Decide entonces reclutar a 100.000 nuevos soldados en la ciudad, aunque muchos de ellos no tenían experiencia ni formación militar alguna, serían carne de cañón. La ciudad de Nankín sufría constantes bombardeos aéreos y estaba cercada por unidades de infantería y de artillería japonesas. Todas las unidades de infantería del ejército imperial japonés atacaron simultáneamente la ciudad de Nankín, liquidando al ejército chino y a los civiles por orden del príncipe teniente general Asaka Yasuhiko, que había exigido matar a todos los prisioneros de guerra sin contemplaciones. Hombres, mujeres y niños fueron brutalmente asesinados durante y tras la ofensiva de los japoneses. El 13 de diciembre del año 1937, Nankín cayó en manos japonesas. La rendición marcó el comienzo de un periodo oscuro que quedaría grabado en la historia como la masacre de Nankín. La noche oscura de Nankín. La llegada de las fuerzas japonesas desató una ola de caos y terror. Los soldados japoneses, muchos de ellos imbuidos de una mentalidad militarista y deshumanizadora, se entregaron a actos de violencia extrema. La población civil, desarmada y aterrorizada, se encontró atrapada en medio de una pesadilla.
Los militares chinos que lograron sobrevivir al asalto de los japoneses fueron identificados entre los civiles y separados. Todos los soldados chinos capturados fueron torturados, fusilados o decapitados. Se produjo una auténtica carnicería humana. Pero los civiles no escaparon de la ira nipona tras el asalto de Nankín. Hombres, mujeres y niños fueron asesinados brutalmente sin ninguna clase de piedad. Las ejecuciones sumarias se volvieron comunes. Millares de civiles fueron fusilados, varios centenares de personas. Mujeres, hombres y adolescentes fueron llevados a una cantera en la que había un inmenso cráter. Los soldados japoneses obligaron a los civiles chinos a aglomerarse en torno al cráter, y minutos después los rodearon, portando ametralladoras y fusiles. Acto seguido, abrieron fuego contra ellos. Los métodos de tortura eran tan variados como crueles. Las fosas comunes se llenaron con los cuerpos de aquellos que se atrevieron a resistir o que simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. La tragedia alcanzó su punto más abyecto para cerca de 12.000 prisioneros, arrojados al siniestro reguero de los 10.000 cadáveres, una fosa de 300 metros de longitud y 5 metros de ancho. Algunos cuerpos, con las manos atadas a la espalda, eran arrojados sin piedad a las aguas del río, mientras que a otros los condenaban a una muerte lenta y atroz. Amarrados a árboles, atravesados por bayonetas o espadas, la ciudad resonó con los gritos de angustia y las súplicas de aquellos que buscaban desesperadamente escapar del inminente horror. Masacraban por diversión. Con la captura de Nankín, la masacre se convirtió en una disciplina deportiva y una forma de divertirse. Los soldados japoneses competían, por ejemplo, por la rapidez y la eficacia a la hora de decapitar a los prisioneros. La deshumanización del enemigo alcanzaría una dimensión dramática cuando, en vez de utilizar animales, las vivisecciones pasaron a ser practicadas entre civiles y militares chinos. Un método de suma diversión para los militares japoneses era ver cómo enterraban a los prisioneros hasta la cintura para que luego fueran atacados por perros. La deshumanización también afectó a las mujeres y a los adolescentes. Los soldados japoneses los buscaban por las casas y en las calles, así como los templos, para cometer violaciones colectivas e individuales. Las violaciones de Nankín. Los soldados japoneses, comandados por el general Iwane Matsui a partir de diciembre del año 1937, cometieron una de las mayores atrocidades de la historia contemporánea, lo que se conoce como las violaciones de Nankín. Las violaciones masivas se convirtieron en un método sistemático para aterrorizar y humillar a la población. Las mujeres y niñas, sin distinción de edad, fueron víctimas de atrocidades inimaginables. Este acto de violencia sexual no solo buscaba socavar la moral china, sino que también dejó cicatrices imborrables en la psique de las supervivientes. La masacre de Nankín es conocida como uno de los hechos bélicos con mayor cantidad de violaciones colectivas en la historia de la humanidad. Estimaciones escalofriantes indican que alrededor de 20.000 mujeres, de todas las edades, cayeron víctimas de abusos sexuales, sumiendo a la ciudad en una pesadilla de proporciones inenarrables. Sin embargo, entre los oscuros confines de la desolación y la desesperanza, emergió un hombre cuya contribución mitigó el sufrimiento y redujo la cifra de víctimas. Este individuo, cuyo nombre resonaba con honor, se hallaba en suelo chino en calidad de representante de la Alemania nacionalsocialista, encargado principal de las tareas del Comité Internacional en la zona de seguridad. Este comité establecía áreas acordadas donde Japón se veía impedido de realizar cualquier ataque. Gracias a la existencia de este comité, un hombre llamado John Rabe logró rescatar y preservar alrededor de 200.000 vidas. Presumiblemente por su condición de nazi y gracias al pacto anti-Comintern firmado entre el Imperio de Japón y Alemania, el gobierno japonés había acordado no atacar aquellas partes de la ciudad que no tuvieran milicia china. Por esa razón, los miembros del Comité Internacional para la Zona de Seguridad de Nankín convencieron al gobierno del país de sacar todas sus tropas de su área. Paradójicamente, a pesar de su inclinación ideológica arraigada en los principios del nazismo, Rabe fue visto no solo como un salvador, sino como el Buda viviente de Nankín. El retiro de Matsui y Asaka. A finales de enero del año 1938, el ejército japonés
obligó a todos los refugiados en la zona de seguridad a volver a sus casas para afirmar haber restaurado el orden. Se restauró el orden poco a poco en Nankín y las atrocidades cometidas por las tropas japonesas había disminuido considerablemente. En febrero de 1938, tanto el príncipe Asaka como el general Matsui fueron retirados de actividad y regresados a Japón. Matsui pasó a la jubilación, pero el príncipe Asaka se mantuvo en el Consejo Supremo de Guerra hasta el final de la guerra en agosto de año 1945. Números de víctimas. Según el gobierno chino, las víctimas civiles superaron las 300.000, mientras que el Tribunal de Guerra de Tokio arrojaban una cifra de 250.000. Y otras organizaciones contaron más de 155.000 enterramientos, la mayoría con las manos atadas a la espalda. Estas cifras excluyen a los incinerados o arrastrados por la corriente fluvial. Investigadores japoneses consideran un valor aproximado entre 100.000 y 200.000 asesinatos de civiles. Otras naciones que el número ronda los 150.000 y 300.000. Las confusiones y discrepancias en cuanto al número de víctimas no son meras casualidades. Bajo estrictas órdenes del gobierno japonés, el ejército se encargó de retirar meticulosamente cada cadáver antes de permitir el acceso de la prensa a la ciudad, dificultando así un conteo preciso. Hemos llegado al final de este video. Si te gustó, por favor no olvides suscribirte y darle me gusta. Nos vemos en otro video en el pasado y presente histórico. Hasta la próxima.